Ok, entonces arranquemos con nuestra segunda parte. En la primera habíamos establecido que existen ciertas reglas que no se entiende muy bien de dónde salen, que permiten describir el mundo microscópico. Una de estas es la cuantización de los estados permitidos de un átomo, que en particular me permitía escribir o describir los espectros de emisión y absorción de los átomos. Cuando digo describir los espectros, es decir, en qué posición tienen que estar. ¿Listo? Utilizando la teoría de Bohr. ¿Qué colores va a emitir y cuáles no va a emitir? Pero quisiéramos decir más. Otra de las características de los espectros es que estos espectros no tienen todas las líneas no son igual de intensas. ¿Sí? Hay unas mucho más evidentes, otras son muy tenues. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo hago para describir esto? Hasta ahora hemos abordado mucho el hecho de que la frecuencia de las ondas electromagnéticas o la longitud de onda de la onda asociada a la partícula son parte relevante. O sea, hemos encontrado que las ondas pareciera que están muy están fuertemente asociadas a los fenómenos cuánticos. Pero solamente hemos utilizado una de las propiedades de la onda, que es la frecuencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde entra la amplitud? ¿Será que esto tiene alguna relación? Entonces vamos a ver cómo estas dos cosas se conjugan para finalmente decantar en lo que llamamos la mecánica cuántica moderna. Entonces esta pregunta que nos estamos planteando es antigua, obviamente. Bohr y Einstein la trataron de atacar. E incluso el mismo Einstein insinúa que el hecho de que algunas líneas del espectro sean más intensas es debido a que son mucho más probables de que ocurran. ¿Ok? Entonces él dice, si una transición es más probable que la otra, entonces es porque implica que va a suceder más veces y se va a ver más intensa. Listo, por eso tampoco me está diciendo mucho en relación a lo otro que habíamos dicho. Entonces tiene que pasar casi 10 años para que Heisenberg, que venía trabajando ya en estos fenómenos, trate de hacer una cosa, digamos, radical. Es lo que dice, vale, vamos a tomar esto completamente en serio. Vamos a suponer que efectivamente solo hay ciertos estados. O sea, ya no vamos a llamar estados estables. Vamos a decir los únicos estables que son, o sea, los únicos estados con los que vamos a trabajar son los permitidos que nos está, que los estados que me estaba diciendo Bohr. Y con esos son los que vamos a trabajar. ¿Listo? O sea, él dice, voy a simplemente a utilizar los conceptos que se pueden medir, ¿sí? Los físicamente observables. Fíjense que es algo muy parecido a lo que sucede con relatividad. En relatividad yo ya no hablo de velocidades absolutas, siempre estoy hablando de velocidades relativas. ¿Ok? Entonces él parte de esto, entonces dice, listo, ya tengo un conjunto de estados físicos y lo que voy a hacer es encontrar relaciones entre ellos. ¿Sí? Entonces él empieza a hacer tablas, unas tablas, donde acomoda los estados y dice, las transiciones son entre estados y esas relaciones entre esos estados me van a dar de pronto alguna probabilidad. Bien, en esta época entonces él está en Gotinga, en el mismo edificio con Pascual Jordan, perdón, con Born. Y Born se sienta y recuerda sus clases de matemáticas y se da cuenta que lo que está haciendo Heisenberg no es otra cosa que utilizar matrices. Entonces decide utilizar el aparataje matemático de las matrices, que no es demasiado común para ellos, y empieza a utilizar este aparataje
para describir lo que a Heisenberg le costaba trabajo. ¿Listo? Entonces él encuentra de una manera, digamos, más sencilla utilizando lo que ya los matemáticos sabían. Y utilizando esto encuentra una relación. En algún momento le aparece una relación bien curiosa que le dice que la posición generalizada no conmuta con el momento canónico. O sea, le está encontrando que efectivamente estos señores no pueden estar descritos por números. ¿Sí? Que es algo que nosotros vamos a utilizar en todo nuestro curso. Vamos a abandonar a la posición y al momento como descritos por números. Y vamos a necesitar algo que los describa, pero de una manera que no conmuten. Bien, todo esto es lo que hace Pascual Jordan. Born y Pascual Jordan y el mismo Heisenberg empiezan a trabajar juntos. Ok, entonces ellos estaban bastante contentos con su descripción. Tenían algo mucho más concreto que lo que se tenía simplemente con las hipótesis de Niels Bohr, Einstein y Planck. Y sucede que simultáneamente entonces llega Dirac, digamos una de sus primeras apariciones en la mecánica cuántica, y vuelve y describe lo mismo que ellos habían hecho, pero desde un lenguaje mucho más general. O sea, él utiliza un lenguaje de operadores, que es algo que nosotros vamos a utilizar aquí, que es una generalización de las matrices. Entonces vemos que se pueden describir las cosas de una manera matemáticamente mucho más fuerte. Y ahora, ¿yo cómo voy a describir el espectro? Porque hay unos espectros más intensos que otros. La idea es que entonces hay ciertos estados que tienen energías muy similares. ¿Listo? O tienen ciertos estados que son distintos, pero su energía resulta ser igual. Entonces el hecho de que estos estados todos puedan al final transicionar al mismo estado va a generar que si son dos los que están inicialmente, al final van a contribuir cada uno para que esa línea de emisión sea el doble de intensa. ¿Ok? Entonces ya empiezan a describir las intensidades como la cantidad de niveles que pueden decaer al nivel final. Y puede suceder que un nivel que parece único en realidad sean varios. ¿Listo? Y utilizando esta idea, ya en el 26 se describe completamente el espectro del átomo de hidrógeno con Wolfgang Pauli. Entonces ahí empezamos como a ver que hay un formalismo matricial de la mecánica cuántica. Pero entonces esto nos trae una pregunta. Oye, que veníamos diciendo que las ondas son muy importantes. ¿Qué pasó con lo de las ondas? Bien, pues sucede que simultáneamente Erwin Schrödinger está trabajando, la leyenda dice que en un motel, y encuentra una ecuación. ¿Qué es una ecuación para una función de onda? Sí, para una onda. Y es la famosa ecuación de Schrödinger. Bien, resulta curioso porque no fue la primera ecuación que él ensayó. Él ensayó otra ecuación que de hecho resulta más general. Pero cuando va y la compara con el espectro del átomo de hidrógeno, no le da. Después, si quieren, discutimos de eso. El hecho es que él inicialmente ensayó una ecuación que resulta ser relativista, porque ya para esa época la relatividad está completamente aceptada. Y como vimos, para el electrón los efectos relativistas pueden ser importantes. Entonces él quiere obtener el espectro del átomo de hidrógeno a través de la ecuación que está encontrando, pero la ecuación que encuentra no le explica el espectro del átomo de hidrógeno. Entonces decide entonces trabajar con una ecuación no relativista, que es la ecuación de Schrödinger, y encuentra el átomo de hidrógeno
a través de la solución de una ecuación diferencial, que es lo que nosotros en lo posible vamos a tratar de hacer al final de este curso. Y vuelve y conecta con lo que habíamos dicho. Entonces él dice, tengo una frecuencia, a las ondas se le asocia una frecuencia, pero también una amplitud, que en este caso sería esa psi que está ahí, y dice, voy a suponer, mi hipótesis es que, por ejemplo, al átomo, al electrón girando alrededor del núcleo, le voy a asociar esa función, y la amplitud de esa función lo que me dice es la densidad de materia electrónica que hay alrededor del núcleo. O sea, dejo de pensar en el electrón como un punto, como una partícula, y lo pienso como una onda, como una nube. Y él dice, donde el módulo de esa función sea mayor es porque hay más densidad de electrones. Ahora es como una nube, no es una pepa. ¿Listo? En ese momento pues hay un poco de confusión porque hay dos descripciones que me permiten encontrar el espectro del átomo de hidrógeno. Se hace la pregunta si es que hay dos mecánicas cuánticas. El mismo Schrödinger demuestra que esos dos formalismos son equivalentes. Nosotros de hecho lo que vamos a hacer en este curso es arrancar de un formalismo completamente general y ver cómo se desprenden los dos formalismos por aparte, dependiendo de lo que uno esté trabajando. ¿Listo? Ahora, eso de la densidad de materia, pues está bien, pero no es como muy general, ¿sí? No es completamente sustentado. Entonces Born decide lanzarse al agua y decir, lo que pasa es que fíjense, Born venía trabajando en la descripción matricial, ¿cierto? Pero le gusta, se había atraído por la descripción de Schrödinger y decide entonces ir otra vez a las ondas y se lanza al agua diciendo que la amplitud, el módulo al cuadrado de esa amplitud, porque esa amplitud puede ser compleja, la ecuación es compleja si se dan cuenta, es una densidad de probabilidad. Recuerden lo que habíamos dicho, que de alguna manera tenemos que asociar esas transiciones a probabilidades. Y aprovecha el hecho que en esa época pues ya se tenía suficiente tecnología para desarrollar experimentos de dispersión de partículas. Parecido a lo que estaban haciendo Gremer y Thomson con la dispersión de electrones por películas delgadas, o lo que hizo Rutherford con el núcleo atómico, ¿cierto? Entonces aprovecha esos experimentos para ver si es posible predecir la distribución de una partícula cuando dispersa. ¿Listo? La distribución de probabilidad. Y efectivamente esos experimentos le dan fortaleza a esta descripción. O sea, se puede comprobar experimentalmente que tiene sentido. Pero entonces, si se dan cuenta, empezamos a ver que empezamos a hablar de probabilidades. Ya no estamos hablando de que un electrón va a salir definitivamente en esta dirección, sino que estamos hablando en que cuando yo tiro un electrón contra un núcleo atómico, hay cierta probabilidad que resulte en algún lado. Bien, por la misma época, esta gente estaba trabajando de manera brutal. Y por la misma época, Heisenberg, ya trabajando en el formalismo de operadores, encuentra lo que llamamos el principio de incertidumbre. Esta expresión ahorita de pronto no les dice nada, pero ya cuando estemos en el curso vamos a ver que vamos a encontrarle sabor. El hecho es que esta es la forma general del principio de incertidumbre que habíamos visto que había encontrado Bohr para las ondas, y que fortalece la interpretación estadística. O sea, nos está diciendo que efectivamente yo no voy a poder hablar de una posición, sino que tengo que hablar de una probabilidad de que una posición se presente en un sistema cuántico. No puedo hablar de un momento lineal, sino que tengo que hablar de una probabilidad de que cierto momento lineal se presente en un sistema cuántico.
Entonces, este principio de incertidumbre, que lo estoy escribiendo aquí de una manera muchísimo más general de la que ustedes van a encontrar en una búsqueda por Google rápida, es de las relaciones más fundamentales de la mecánica cuántica. ¿Listo? Me está diciendo que existen parejas de variables que yo no puedo medir simultáneamente con infinita precisión. Bien, entonces esto está fortaleciendo lo que ya veníamos diciendo, que se tiene que hablar de probabilidades. Y ahí aparece la interpretación de la mecánica más aceptada hasta el momento, que es la interpretación de Copenhagen. Copenhagen es porque es la ciudad donde estaba el Instituto de Bohr y donde pues esta gente se reunía para discutir esto que estaban encontrando. Y bueno, tal vez lo digo de una vez, es prácticamente la interpretación de la mecánica cuántica que nosotros vamos a trabajar. Tal vez mencione otras interpretaciones, pero esta es la que nosotros nos vamos a ceñir a esta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la interpretación de Copenhagen? La idea es que un sistema cuántico, entonces, yo sé cómo evoluciona el sistema cuántico. ¿Listo? ¿Cómo? A través de la ecuación de Schrödinger. Pero, una vez yo realice una medición, esta función de onda colapsa. Y instantáneamente va a quedar en una función de onda dictada por el observado, lo que yo estoy midiendo. ¿Listo? O sea, esa medición pues no está descrita por la ecuación de Schrödinger y tengo que requerir un colapso de la función de onda. Y es instantáneo. ¿Sí? Entonces, yo no sé dónde está el electrón. Lo que sé es que hay una probabilidad de que el electrón esté en cierta posición, pero una vez yo mido el electrón, o sea, yo miro el electrón, sé que está en un punto y la función de onda que antes me decía que había una probabilidad resulta en un solo punto. ¿Sí? Eso es lo que se refiere con el colapso de la función de onda y eso no está descrito por la ecuación de Schrödinger. Entonces, nuevamente decimos, con la mecánica cuántica me dice cuál es la probabilidad de que esa medición que yo acabo de realizar aparezca. Pero a priori yo no puedo saber exactamente dónde va a estar el electrón. Entonces, debido a todos estos desarrollos que veíamos, entonces la mecánica cuántica empieza a tomar un sabor estadístico. ¿Ok? Que se combina con la función de onda. Y entonces, ahora lo que vemos en la naturaleza, ya no vamos a ver pepas, sino vamos a ver onditas que describen dónde es más probable que estén las partículas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es como una barrera de electrones. Cada una de esas montañitas me va a decir dónde puede haber una partícula con cierta probabilidad y la probabilidad de encontrar algo ahí adentro. ¿Listo? Entonces, donde hay montañitas más altas, es más probable encontrar a estos electrones. Ahora, esta observación y esta construcción, ¿a quién hay que achacarle la culpa? Bien, esta es la foto con la densidad de genios más alta, tal vez de la historia. Es la conferencia de Solvay en 1927. Entonces al frente vemos a gente como Marie Curie, Max Planck, Einstein, Lorentz. Y atrás están los jóvenes que están cambiando la historia. Entonces, de último, justo detrás de Einstein está Erwin Schrödinger. Detrás de Einstein, entre Lorentz y Einstein, está Dirac. Por aquí se ve Pauli, de tercero, en la última fila de tercero de derecha a izquierda, y de segundo Heisenberg. Entonces ahí están los tipos que construyen todo esto. Prácticamente a ellos hay que echarle la culpa de que nosotros estemos hablando de esto ahorita. Entonces digamos que esa teoría se empieza a afianzar y a esta gente pues les dan el premio Nobel.
¿cierto? Sin embargo, pues hay quejas. Precisamente en estas conferencias de Solvay se reunían a poner a prueba la capacidad de argumentación de cada una de estas teorías. ¿Sí? Por ejemplo, la interpretación de Copenhagen tenía que ser argumentada por parte de Bohr, Heisenberg, Jordan. Y entonces una de las quejas que siempre se le da, o una de las famas que tiene la mecánica cuántica, es que es no determinista. ¿Determinista en qué sentido? Bueno, hay dos tipos de determinismo. Uno es, si yo lanzo una bola, ¿en dónde va a terminar? Bien, sucede que la mecánica cuántica es determinista en ese sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo una ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, que me dice si yo tengo la función de onda inicial, yo sé cuál es la función de onda final. Entonces, en ese sentido, la mecánica cuántica es determinista. Hay otro sentido que es donde viene la fama de indeterminismo de la mecánica cuántica, y es el hecho que, dado un experimento con unas condiciones iniciales muy precisas, lo que yo puedo decir es una probabilidad de el final del experimento. Lanzo un electrón contra un núcleo atómico, yo tengo, solamente es la probabilidad de que el electrón llegue a un punto. No tengo ninguna certeza de que vaya a llegar ahí. Hago el experimento nuevamente, exactamente igual, y el electrón puede resultar en otro lado. Entonces, lo que veníamos diciendo, la teoría es una teoría estadística. Y viene ahí la frase famosa de Einstein en una discusión con Bohr, es si es que acaso Dios juega con los dados. O sea, ¿por qué rayos Dios no nos permite saber exactamente dónde va a terminar el electrón? Porque solamente nos da la opción de conocer la probabilidad. Y esta es una queja que hasta el día de hoy no está completamente resuelta. Bien, hay otra queja, y es la queja que llaman de realidad. O sea, ¿dónde está el asunto de que yo no pueda medir dos variables simultáneamente? Que era lo que nos decía el principio de incertidumbre. Bien. Entonces hay una forma de tratar de explicar por qué no es posible, que se conoce como el principio de complementariedad de Bohr. Él lo que dice es, fíjense, si usted va a medir una posición, ¿qué es lo que necesita? Reglas, ¿cierto? O sea, cosas fijas para poder comparar la posición de la partícula con algo que usted está midiendo, las rayas en la regla. Pero si usted quiere medir el momento lineal de la partícula, necesita que esa partícula golpee algo y que ese algo se pueda mover. Si no se mueve, entonces yo no puedo determinar cuál era el momento, ¿cierto? Entonces dice, lo que sucede es que hay variables cuya medición requiere aparatos que no pueden medir, no pueden cumplir ambas cosas simultáneamente, o tener partes fijas para medir posiciones o partes móviles para medir momentos. Y digamos que uno queda como convencido en principio, ¿cierto? Pero no queda completamente satisfecho con esa respuesta. O sea, ahí siguen habiendo algunas quejas en esta respuesta de Bohr. Bien, y así. De hecho, los que han criticado esto han sido los mismos que construyeron esto. El mismo Schrödinger tenía sus reservas ante la teoría cuántica y siempre consideró, hasta su muerte, que esto tendría que en algún momento modificarse. Por ejemplo, él menciona lo de un experimento mental con su gato, que lo mete en una caja. Y en esta caja entonces va a poner una cantidad de átomos que pueden decaer, átomos radiactivos. ¿Listo? Ahora, al lado tiene un contador Geiger. Entonces, como tiene tan poquitos átomos, existe 50% de probabilidad de que
algún átomo decaiga o de que no decaiga. ¿Listo? Y el Geiger va a detectar si decae, y si llega a detectar que decae, entonces él activa un martillo que va a romper un tarro con una muestra de veneno y mata al gato. Pero si el detector Geiger no detecta el decaimiento de estos átomos, no activa el martillo y no se muere el gato, ¿cierto? Ahora recordemos que me había dicho la mecánica cuántica, me dice, todo es probabilidad, ¿cierto? Entonces existe probabilidad 50% de que muera y 50% de que esté vivo. Pero en general, entonces yo lo que tengo que pensar es que el sistema está en ambas situaciones. Hasta que yo no mire, la función de onda no colapsa. ¿Listo? Entonces él plantea esta paradoja como diciendo, o sea que el estado del gato dentro de la caja es un estado de un gato vivo y simultáneamente muerto. ¿Qué sucede? Que eso macroscópicamente trae implicaciones filosóficas, ¿cierto? Porque quiere decir que, para lo que me está diciendo la mecánica cuántica, pareciera que el gato solamente se muere cuando ya lo abro. ¿Ok? Si lo abro y lo veo muerto, es porque en ese instante su onda colapsó. O si lo abro y lo veo, es que su onda colapsó. Una función de onda que inicialmente era la combinación de un gato vivo y un gato muerto. Entonces aquí entra un problema bien interesante que está abierto en la mecánica cuántica, que es el problema de la medida. Entonces acabamos de decir que sabemos cómo evoluciona la función de onda, pero cuando medimos, esta colapsa. Recuerden, yo estoy en el marco de la interpretación de Copenhague. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿quién es el observador? O sea, ¿cuándo yo puedo decir que alguien observó? ¿Se necesita un observador, o sea, una persona consciente para medir? ¿O se puede decir que la observación es equivalente a una interacción? O sea, cuando interactúa ya colapsó la función de onda. Es más, se puede pensar que la partícula está aislada. O sea, ¿cuándo termina la interacción? Siempre está interactuando con otra cosa. Y si pensamos así, entonces, ¿dónde está el límite del sistema cuántico? Yo hablé de una función de onda de un electrón, pero en principio el electrón está con el núcleo y el sistema completo es un sistema cuántico y la función de onda tiene que ser del átomo total. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es que yo puedo delimitar? Y aquí se acabó el sistema cuántico y las mediciones se realizan afuera de ese sistema cuántico. Ahora, afuera de ese sistema cuántico también tiene su función de onda. Esto trae implicaciones bien interesantes que digamos que no están resueltas. Esto lo resume en general de la siguiente manera. Por ejemplo, si cae un árbol en medio de la selva, ¿el árbol de verdad sonó o solamente suena cuando alguien lo escucha? ¿Sí me entienden? En el sentido que estamos diciendo que la función de onda colapsa es cuando yo la observo, cuando yo hago una medición. Pero en sentido común lo que decimos es un árbol suena, esté yo o esté cualquier persona, así no haya nadie, él va a sonar. ¿Sí? Así no haya ningún observador, el árbol va a sonar. ¿Okay? Entonces esto tiene implicaciones que se conoce como el problema de la medida y es una de las partes fundamentales donde ha llegado para construirse, se ha utilizado para construir otras interpretaciones. Bien, pero las sorpresas de la mecánica cuántica son muchas más. Veamos una que empieza digamos, a descubrir su potencialidad desde un artículo de Einstein, Rosen y Podolsky en el 35, donde ellos suponen lo siguiente. Ellos hablan de electrones, yo voy a hablar de gatos. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el gato lo podemos describir por dos estados, vivo o muerto. ¿Listo? Ahora yo voy a meter dos gatos en la caja, pero hay solamente una dosis de veneno. O sea, solamente uno de los gatos se puede morir. ¿Cuál? No sé. ¿Listo? Entonces,
Lo que yo sé es que uno está muerto y el otro está vivo. ¿Cuál? No sé. Entonces el estado del sistema lo voy a escribir como la suma o la combinación de dos estados. Uno, el de la izquierda vivo y el de la derecha muerto, y el de la izquierda muerto y el de la derecha vivo. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, sin yo medir, sin observar, yo divido la caja. En principio, la función de onda, fíjense, contenía ambos estados. Esa es una notación que vamos a utilizar de aquí en adelante. Tiene ambas posibilidades, son igual de válidas. O sea, cuando yo abra la caja, tengo 50% de probabilidad de que el gato que yo observe, voy a mirar solo uno, porque dividí la caja. Tengo 50% de observar que el gato está vivo o que está muerto. Pero hasta no observar, está vivo y muerto a la vez. Ahora, si abrimos la caja y observamos que el gato de la derecha está vivo, sabemos inmediatamente que el gato de la izquierda está muerto. O sea, fíjense que sin haber observado el gato de la derecha, yo hice que su función de onda colapsara instantáneamente. Y esto a Einstein, obviamente, el creador de la relatividad, le molestaba mucho, porque quiere decir, imagínense que yo hubiera dividido la caja y los hubiera separado y uno me lo hubiera llevado a un extremo de la galaxia. ¿Ok? Abro y colapso la función de onda inmediatamente del gato que está al otro extremo de la galaxia. ¿Listo? Esto que acabamos de describir se conoce como entrelazamiento. Esos dos gatos los pusimos en la caja de manera que estuvieran entrelazados, sus estados estuvieran entrelazados, y colapsar la función de onda de uno inmediatamente colapsa la del otro. O sea, su función de onda no se puede separar. Entonces para Einstein pues esto era muy incómodo porque parecía que primero estuviéramos mandando información más rápido que la luz. Ya sabemos que eso no es cierto, pero lo que ellos quieren dar a entender ahí es que al parecer la función de onda no trae la información completa del sistema. O sea que hay información extra que nosotros no estamos extrayendo de la función de onda. Y la interpretación de Copenhagen implica que la información está toda contenida en la función de onda. O sea que yo puedo extraer toda la información que quiera de ahí. Entonces empiezan a plantear las preguntas. ¿Será que es que hay algo oculto? Y por ejemplo, David Bohm propone una teoría de variables ocultas. ¿Okay? O sea, además de la función de onda, yo puedo introducir otras variables que me puedan describir qué es lo que está pasando ahí. Sin embargo, lo que él se da cuenta es que incluso incluyendo esas variables ocultas locales, ¿listo? O sea, que no van a afectar a nivel global la función de onda, no logra recuperar el determinismo que nos hubiera gustado recuperar a la al estilo de la mecánica clásica. Y tampoco puede deshacerse de la acción fantasmal de Einstein. Entonces, incluso con estas variables siguen estando ahí presentes. Pero Bohm dice, yo puedo construir esta teoría y tengo algo más general. Sin embargo, aparece un artículo bien importante para la mecánica cuántica, que es el artículo de Bell, que demuestra que si yo tengo una teoría de variables ocultas locales, no es posible hacerla consistente con las observaciones de la mecánica cuántica. O sea, Bell demuestra que no es posible construir una teoría de variables ocultas locales. Y volvemos, digamos, a la historia de antes. Entonces tengo que hacer una teoría a la Copenhagen o una teoría de variables ocultas globales, que hasta la época no está completamente aceptada. El hecho es que hay diversas interpretaciones de la mecánica cuántica. O sea, esto no está cerrado. La gente todavía no comprende bien qué es lo que está pasando. ¿Listo? Al contrario de lo que pasa con la relatividad especial, incluso la general, los físicos y los filósofos no están satisfechos con la interpretación estándar de la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces se puede decir que no hay una interpretación aceptada. Aquí lo que he hecho es listar varias interpretaciones que hay. ¿Okay? Algunas tratan de volver al determinismo, como la última de autómatas celulares. Una bien interesante es la de Huck Everett. Lo que dice es,
lo que pasa es que cada instante el universo está separándose en universos paralelos, y la probabilidad de que suceda uno u otro universo me indica la probabilidad de que suceda una u otra salida del sistema cuántico. Por ejemplo, entonces evita que la función de onda colapse. ¿Sí? En esta interpretación de los mundos paralelos, lo que sucede es que la función de onda evoluciona naturalmente, sino que tiene además cierta probabilidad de que salga hacia un lado o hacia otro al momento de la medición. Bien, entonces digamos que tenemos todo un marco conceptual completamente establecido. Y si es un marco conceptual general, entonces yo lo puedo utilizar para describir muchísimas cosas. Por ejemplo, puedo tratar de incluir la relatividad. Nosotros vamos en este curso a trabajar ese marco conceptual general. ¿Listo? Y vamos a aplicarlo en sistemas que no son relativistas. Que eso es la ecuación de Schrödinger, como había dicho. Schrödinger, de hecho, trata de trabajar con una ecuación relativista, y cuando lleguemos allá explicamos un poquito por qué es que no le sirvió. Entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa con la relatividad? Bien, la relatividad se puede incluir, y es lo que construye Dirac a finales de los años 20 del siglo pasado, con la mecánica cuántica relativista y la ecuación de Dirac. Algo importante de esta ecuación es que inmediatamente le está prediciendo que un electrón no puede venir solo, tiene que venir siempre acompañado con una partícula que llamamos el positrón o su antipartícula. Y esa teoría uno la puede trabajar. El problema es que siempre que uno quiera trabajarla va a encontrar problemas. Problemas de interpretación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la función de onda empieza a carecer de sentido, de un sentido completo, como una densidad de probabilidad. Y el problema recae en que no es posible darle una interpretación de una partícula única. ¿Qué es lo que sucede? Con todas los ejemplos que nosotros vamos a dar aquí en este curso, son ecuaciones para una sola partícula. ¿Okay? Se puede generalizar para varias, pero el número de partículas es constante. Mientras que cuando se incluye la relatividad, el sistema tiene que relajar esta condición y el número de partículas puede variar. O sea, pueden haber procesos de creación y destrucción de partículas. ¿Okay? Cuando se incluye esto en la idea, entonces ya puedo pensar en lo que se conoce como la teoría cuántica de campos. Y así es como aparece la teoría cuántica de campos, que es precisamente la necesidad de incluir la relatividad en la mecánica cuántica. Y la teoría cuántica de campos resulta ser el marco conceptual general que abraza también la mecánica cuántica que nosotros vamos a discutir aquí. ¿Okay? Ahora, lo traté de motivar y se construyó desde la relatividad especial. Pero la verdad es que la teoría cuántica de campos es, como dije, es general y se puede aplicar también para sistemas no relativistas. De hecho, los sistemas de materia condensada y estado sólido se trabajan con teoría de campos. Es un ejemplo. ¿Listo? Entonces, nosotros aquí vamos a trabajar algunos conceptos básicos generales que se siguen aplicando más allá y que al final se van a generalizar para la cuantización de sistemas de campos, que se conoce como la teoría cuántica de campos. Se puede decir que es la teoría, tiene uno de los ejemplos de la teoría mejor testeada de la física. Ninguna otra teoría ha sido tan bien testeada, con tantas cifras significativas, digamos. Bueno, entonces nosotros vamos a pasar aquí pues, por un semestre pesado en el trabajo, aunque vamos a ser bastante pragmáticos en nuestro acercamiento a la mecánica cuántica, no va a ser algo ligero. Entonces, de todas maneras hay que pensar, y bueno, ¿para qué todo esto? Bueno, si no fuera por la revolución de la mecánica cuántica, no tendríamos cosas como el láser, que lo utilizamos todos los días, bien sea simplemente como entretención o como lectores
o para hacer cirugías. Las telecomunicaciones hoy prácticamente se manejan con sistemas que se desarrollaron gracias a la comprensión de la mecánica cuántica, y eso en parte porque los equipos electrónicos ahora todos tienen tamaño disponible y precio disponible para todos gracias a que comprendimos la mecánica cuántica. El sistema de medición estandarizado es un reloj atómico que nuevamente se comprende y se construyó gracias a esa comprensión. Los sistemas de posicionamiento global trabajan precisamente porque tenemos suficiente sincronía entre relojes atómicos para poder hacer esto. Y como ya había dicho, pues herramientas de medicina como la resonancia magnética, para mencionar uno. O sea, entender la mecánica cuántica nos permite aplicar y entender todos los desarrollos tecnológicos del siglo XX y los que vienen del siglo XXI. ¿Sí? O sea, esto no va a ser... seguramente todo lo que aprendamos ahorita nos va a permitir aplicarlo en un futuro. Ahora es cierto que existen problemas abiertos. Entonces aquí estoy mencionando 3 que yo tengo presente. Había dicho que, por ejemplo, este formalismo se puede utilizar, el formalismo de teoría cuántica de campos se puede utilizar para sistemas no relativistas. Un ejemplo de estos es la superconductividad. ¿Sí? Son materiales que en algún momento presentan resistencia cero y además son diamagnetos perfectos. ¿Ok? Permeabilidad magnética cero. Bien, estos materiales implican que entonces no hay gasto de energía para generar corrientes. Genial, porque entonces ya no tendría yo que pagar la boleta de la electricidad. Sin embargo, funcionan solamente a temperaturas muy bajas. Últimamente se han encontrado materiales superconductores de alta temperatura. O sea, no muy cercanas a la temperatura ambiente, pero no tan abajo. ¿Listo? El primer superconductor estaba casi a 5 grados Kelvin. La teoría cuántica que poseemos nos ha permitido describir los superconductores de temperatura crítica baja, los antiguos. Los nuevos no cuentan con ninguna teoría para explicarlo. Entonces puede suceder que por ahí estemos encontrando alguna herramienta o algo que no habíamos comprendido en la cuántica. Bien, otra cosa que pues se sabe cómo manejarlo, pero que sigue siendo un problema técnico en general abierto, es la computación cuántica. Sí, ahorita hay tal vez una decena de equipos tratando de ser los primeros en desarrollar un computador cuántico práctico. Esto está relacionado con la información cuántica y van a ser va a ser un tema que va a dar de hablar seguro en estas siguientes décadas. Por último, un ejemplo bastante fundamental, y es el hecho que la mecánica cuántica ha podido ser incluida en 3 de las 4 interacciones fundamentales, es decir, la electrodinámica, las interacciones débiles nucleares y las interacciones fuertes nucleares, mientras que la gravedad sigue siendo esquiva a una descripción cuántica. Entonces, una de las búsquedas de física fundamental está en tratar de entender qué es lo que pasa y por qué la gravedad no se deja manejar de esta manera. Algunos creen que es posible que sea necesario modificar tanto la gravedad como la cuántica. Entonces, ahí puede aparecer nueva física que está completamente, en este momento, digamos, borrosa. Hay algunos intentos, pero no hay nada definido. Bien, entonces con todo esto lo que quiero es darles a entender que hay un trasfondo, que hay un contexto histórico interesante en lo que vamos a estudiar, tratar de motivarles a que pues este curso es de los cursos más importantes de la carrera, porque les está dando no solamente algo
necesario para que después se desempeñen como físicos, sino una nueva forma de pensar las cosas. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer un clic en el modo que veníamos pensando y que veníamos entendiendo el mundo. Hay otra descripción que no incluí, y es la descripción de integrales de camino de Feynman, que es un poco más cercana a lo que ustedes conocen de la mecánica analítica y el formalismo funcional de Lagrange. ¿Ok? Sin embargo, aún así las implicaciones van a ser completamente fuera de contexto si uno las mira con los mismos ojos de la mecánica cuántica. Entonces este curso es fundamental para empezar a entender esas cosas. Ahora déjenme simplemente pasar rápidamente sobre lo que vamos a trabajar. Como les dije, yo voy a trabajar desde lo general y vamos viendo casos particulares. Entonces, lo primero que vamos a ver es tratar de motivar por qué es necesario esto de que los sistemas tengan que estar en varios estados simultáneamente, lo del gato de Schrödinger, ¿listo? Y vamos a ver que efectivamente para trabajar entonces necesitamos repasar un poco sobre lo que es el álgebra lineal, ¿ok? Y con esto entonces vamos a poner los postulados de la mecánica cuántica. De ahí entonces construimos ya el formalismo y vamos a ver cómo recuperar lo que Heisenberg hizo con su representación matricial, su descripción matricial, y lo que Schrödinger hizo con su interpretación continua. Vamos a ver que son dos aspectos que se pueden encontrar dependiendo de cómo uno mire el sistema. Entonces le vamos a dedicar a cada uno pues un tiempo y ver cómo se deben trabajar cada uno, aunque en general va a ser conceptualmente lo mismo. Con esto en mano, entonces ya pasamos a ver cómo estudiar los sistemas y su dinámica. Listo, vamos a estudiar la ecuación de Schrödinger y las soluciones para casos particulares. Entonces en este curso nos limitaremos a solucionar casos increíblemente sencillos. El más complejo que vamos a solucionar es precisamente el último ítem, que es el de fuerzas centrales y el átomo de hidrógeno. Para solucionar sistemas mucho más reales y complejos, entonces tenemos que estar en el siguiente curso, Mecánica Cuántica 2, ¿sí? Que nos va a dar herramientas para abordar sistemas generales. Ok, entonces déjenme simplemente cerrar. Les recuerdo que siempre me pueden mandar preguntas y observaciones. Cierro con la bibliografía. Yo voy a tratar de seguir unas notas de clase de la profesora Carolina Espinel, de la Nacional. Lo pueden adquirir vía internet, que sigue un poquito la línea de pensamiento del Sakurai, donde lo que les dije, vamos de lo general a lo particular. También pueden seguir la Griffiths. La Griffiths prácticamente recupera todo lo que nosotros vamos a ver, sino que lo hace en un orden distinto. Primero se estudia un caso particular de la representación continua para ir a lo general y volver a lo particular. Hay otros textos interesantes como el Kohen-Tanukji, y nunca hay que dejar de lado las lecturas de Feynman. En particular, él discute fenómenos interesantes. Yo, dependiendo de dónde estemos, les iré mencionando dónde pueden leer. Les recomiendo el curso de Leonard Susskind, que lo encuentran en el link de YouTube que estoy poniendo, que también tiene un libro, el Theoretical Minimum, donde él describe todo, prácticamente la fenomenología que vamos a hablar de una manera bastante amena, digamos, a veces superficial, pero bastante amena. Entonces, ojalá puedan echarle una mirada. Entonces dejamos por aquí esta parte de motivación. Espero que de verdad los haya motivado un poco a estudiar y que hayamos aprendido un poquito de qué es lo que ha pasado, o sea, la construcción de la mecánica cuántica. Obviamente pues no discutí un montón de cosas que han pasado para el establecimiento completo de la mecánica cuántica moderna, pero bueno, esto ya está demasiado largo. Entonces, hasta la próxima.